Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2. Y confiemos en que el Señor nos sostenga con su palabra, y confiemos y descansemos también en que lo que Él quiere hablarnos sea el alimento de su palabra, con el cual nosotros hoy nos nutrimos, con el cual nosotros confiamos, que es lo que Él quiere decirnos. Voy a leer en una versión que es la Nueva Biblia de las Américas, que de pronto tiene alguna pequeña diferencia en orden de palabras con respecto a la que usted tenga posible. Vamos a leer. Nos dice la palabra del Señor: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu gran amor, Señor, para con nosotros. Tú nos has provisto, Señor, hasta el día de hoy de todo lo que hemos necesitado. Y sin lugar a dudas, Señor, Génesis 1 del 1 al 2 es también lo que necesitamos hoy, Señor. Escuchar nosotros, aprender de lo que tú revelas en tu palabra, aprender de lo que tú mismo nos enseñas. Y, Señor, gracias te damos, porque no son, Señor, los hombres que tú empleas, sino que es tu palabra, Señor, la que habla a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la enseñanza que recibimos temprano, Señor, antes en la mañana, Dios, acerca de la membresía. Tú usaste a nuestro hermano, Señor, para hablarnos acerca de la importancia, del objetivo, de cuán, Señor, es necesaria para nosotros. Pero también, Dios, has usado a nuestros hermanos en cada uno de sus dones, de lo que tú le has dado, Señor, para poder guiarnos, Señor, a leer tu palabra, a cantar juntos, a edificarnos juntos, a amarnos juntos, unos a otros, Señor. Gracias. Y confiamos, Señor, en que tu palabra también cumplirá, Señor, con esa finalidad, Dios, de hablar a cada uno de nosotros, de que tu palabra, Señor, nos muestra desde el primer libro de la Biblia, desde lo primero que se cuenta que ocurrió desde el principio. Rogamos, Señor, que eso que sucedió hace mucho tiempo, nosotros podamos aún ser, Señor, afirmados, ser exhortados, animados, consolados por eso, Señor, que tú anuncias en tu palabra, que es una realidad, que es un hecho ciertísimo, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos, Señor, que podamos nosotros disponer nuestros corazones a escuchar tu palabra, pero también a ser asombrados, Dios, por lo que de ti ella nos enseña. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, la palabra asombro es tal vez la palabra que nuestro hermano recordó hoy, e hizo mención de ella, y que quizás este texto y probablemente el siguiente nos lleva mucho a enmarcarlo. Yo creo que cuando nosotros vemos a alguien que hace una proeza, lo primero que tú dices es ¡wow! Es increíble. Y todos decimos de esa manera nos expresamos. Cuando una persona hace un hito, cuando usted se sorprendió que Colombia ganó 3-0, usted seguramente dice ¡wow! El primer tiempo 3-0, increíble. Ahora imagínate, no existe nada y de repente Dios decir que existan todas las cosas. ¿Qué tiene que salir de nuestro corazón? Cuando de repente no había nada, dice que en el principio Dios creó todas las cosas. Eso debería en nosotros producir algo inmensamente asombroso. Deberíamos nosotros decir como Apocalipsis 4:11 dijimos hace un instante: digno eres tú, Señor, digno eres de toda la alabanza, de toda la exaltación, de toda la gloria. El libro de Génesis, mis hermanos, se conoce como el libro de los comienzos. Y no es que nosotros quisimos colocar esta serie porque como es un nuevo comenzar en un nuevo salón y con unas nuevas sillas o cosas por el estilo, vamos a poner Génesis porque es el nuevo comienzo. No, la razón, mis hermanos, por la que hemos visto la importancia de tomar un libro como este es porque es el libro donde nos presenta por primera vez acerca de Dios y acerca de los hombres y cómo estos hombres se van alejando del plan de Dios, pero también cómo Dios está haciendo todo lo posible porque estos hombres vuelvan a Él. Esto sin lugar a dudas es lo que vemos en el Evangelio. Y el libro de Génesis nos muestra esta cosmovisión, esta cosmología, donde nosotros podemos ver que Dios debe ser adorado por quien es Él, por cómo Él se presenta a sí mismo. Nosotros encontramos que el libro de Génesis, no simplemente decir la palabra Génesis, inmediatamente nosotros decimos el comienzo de algo. Cuando decimos el Génesis de Iglesia Bíblica en las Ciudades de Salón, estamos hablando de que es el inicio, porque ya entendemos que Génesis es eso.
Génesis es la palabra griega para origen, para principio, para comienzo. Esa es la palabra griega, por eso tenemos el nombre de este libro así. Pero para los judíos este libro tiene por nombre Bereshit, que significa el del principio, porque los primeros 5 libros de la Biblia, incluyendo Lamentaciones, los libros se llaman de esa manera porque son las primeras palabras con las que comienza el libro. Entonces, en hebreo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio tienen un nombre particular que es como empieza el libro. Por eso se llama en hebreo Bereshit, en el principio, porque justamente como empieza nuestro texto diciendo Génesis 1:1, en el principio. Por eso se conoce así este texto o este libro de la Biblia. Para nosotros, nuestra enseñanza del día de hoy también tiene el mismo título, en el principio. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió en el principio. Son solamente 2 versículos. Sin embargo, mis hermanos, esos 2 versículos funcionan como un versus. En esos 2 versículos yo no voy a poder tal vez tocar todo lo que pudiéramos rescatar de esos 2 versículos o aprender de ellos, pero pudiéramos decir que ahí incluso en ellos podemos ver un verso de la cosmovisión bíblica cristiana del Dios de la Biblia que se revela a sí mismo, cómo Él crea un mundo, cómo Él inicia las cosas, versus las distintas creencias que todo el mundo cree. Ya sea, por ejemplo, y esto es algo importante, interesante del libro, el libro fue escrito, dicen la mayoría de las personas, la mayoría de los autores, que es escrito por Moisés. A él es el que se le atribuye el autor sagrado. Sin embargo, todos sabemos que cualquier autor sagrado es inspirado por el Espíritu Santo. Es el Señor quien usa a ese hombre para decir lo que tiene que decir en la santa palabra del Señor. Es evidente, y si ustedes recuerdan quién es este Moisés, o en qué tiempo es escrito este libro, había alrededor de este escrito de creación, existían muchos otros escritos acerca de la creación. Uno de los más conocidos es el de la religión babilónica, donde era Marduk, que es el dios de ellos, quien se levantaba como el Dios poderoso y supremo, pero él tenía que luchar con cosas como tenebrosas, como de las tinieblas contra el mar y los monstruos marinos para poder terminar creando todo. Así que a la par de este Marduk existían ya ciertas cosas y este Marduk se enfrentaba a otras deidades menores que él. El relato bíblico nos indica que en el principio no había nada creado, solamente nuestro Dios, que es eterno y existente por siempre. A diferencia de las religiones y los pensamientos a su alrededor, del pueblo de Israel, de la nación hebrea, el único Dios realmente monoteísta, la única religión que tenía un solo Dios, eran los hebreos. Los demás pensaban incluso que el sol y que la luna, que las estrellas eran pequeñas deidades. Por eso cuando este autor narra en el Génesis acerca de estas creaciones de Dios, ellos no dicen el sol o la luna colocándolo con el nombre propio, sino que ellos dicen la lumbrera mayor y la lumbrera menor, para identificar que simplemente son eso, algo que alumbra grande, algo que alumbra pequeño, pero el realmente grande y todopoderoso es el Dios creador. Así que, mis hermanos, Génesis lo que hace es preparar el escenario a nosotros para todo lo que se va a desarrollar por el resto de las Escrituras. Génesis es un libro que tiene, y esto quizás es lo último que quisiera decir del contexto, es un libro que tiene una particularidad. El autor menciona algo en unos versículos iniciales para luego desplegar eso en los versículos siguientes. Nosotros vamos a encontrar que estos 2 versículos nos dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos dice que, no tengo la otra versión que no sé, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie de las aguas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, nos dice, ¿no? La superficie la vimos las tinieblas y el Espíritu de Dios sobre la superficie de las aguas. Ahora bien, después de decir eso, el resto de los versículos es como Dios termina haciendo eso, llevándolo a cabo. Como el Dios creador que hizo los cielos y la tierra, cómo fue que Él hizo estas cosas. Así que esa particularidad es importante que la tengamos en cuenta, porque la vamos a ver repitiéndose constantemente en el desarrollo de nuestra serie, mis hermanos. Algo más, y es ya algo práctico, que quisiera que viéramos en esta introducción del contexto de nuestro libro en el Génesis. Mis hermanos, nosotros como iglesia, parte de nuestra meta es estar en el corazón de la ciudad, en el centro de la ciudad. Parte de nuestra meta también es que la iglesia no sea conocida por famosa por el nombre o por algo,
sino que queremos realmente que el Evangelio impacte, que el Evangelio realmente llegue y transforme el corazón de las personas. Y en el libro de Génesis encontramos que es como Dios muestra que es su mundo creado según sus propios lineamientos y cómo el hombre decide constantemente rebelarse contra su Dios. No solamente en el momento de la caída, sino que lo vemos constantemente hacer eso. Y nosotros, cuando vamos a pregonarle al mundo el Evangelio, lo que observamos es que de una u otra manera en el corazón del hombre hay una rebeldía. El hombre se rebela contra el Señor y prefieren adorar cualquier cosa de la creación. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que yo espero que podamos mencionar en el desarrollo de esta enseñanza. En el principio es el título de nuestro sermón, y nosotros debemos recordar algo que nuestro hermano Alejandro el día jueves nos recordaba. La Biblia es la palabra de Dios. Si nosotros desde ese punto de vista, desde esa expresión que fue una enseñanza que él dio, no la tenemos, no es algo que estemos nosotros creyendo, sino que simplemente puede ser la Biblia y algo más, inmediatamente la cosmovisión de la que vamos a estar hablando empezará a carecer de sentido para algunos de los que están acá. A menos que la Biblia sea la palabra de Dios, tú verás con que este Dios, que aquí se presenta como el Dios eterno, que crea todas las cosas y que llama al hombre a que esté sujeto a él, si la Biblia no es la palabra de Dios para ti, realmente había un problema. Así que parte de mi, y con esto quiero anunciar lo que va a ser al final, parte de mi oración final es que el Señor, en su misericordia, nos dé de la fe que Él da para que nosotros creamos en Él y en su palabra. Así que, mis amados hermanos, habiendo dado este contexto, yo quisiera que iniciáramos con un primer encabezado. Voy a ir mencionando los encabezados a lo largo del desarrollo de la enseñanza. El primero de ellos es: en el principio era Dios. En el principio era Dios. Versículo 1 nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si tú estuvieras escribiendo un libro, mi hermano, si alguno de ustedes quiere escribir un libro o intentar escribir un libro, ¿cómo presentarías a tu personaje principal? ¿Cómo lo presentarías? Si ustedes leen cualquier novela, ustedes encontrarán que del personaje principal se mencionan muchas cosas de él apenas arranca el libro. Fulano de tal, nacido en tal lugar. Fulano de tal, en la madrugada de tal día, fulano de tal, hijo de la señora tal. Siempre hay una mención importante para que se entienda quién es esa persona. Pero cuando leemos Génesis capítulo 1, versículo 1, se presenta a Dios en medio de un tiempo particular, que solamente se dice, sin indicar la precisión, pero se nos dice: en el principio Dios. En el principio Dios creó. Se nos muestra que este Dios ya estaba previamente existiendo antes de ese día 1, antes de ese momento inicial. Antes que se iniciara todo, ya Dios existía, ya Dios era. El autor, mis hermanos, no se pone, como diríamos nosotros, no se va por pequeñeces. El autor no se pone a decir: bueno, Dios existe desde siempre, Dios es un Dios preexistente, la seidad de Dios empieza a desarrollar eso. No, él dice: en el principio era Dios. Nosotros, las criaturas, debemos estar sujetas a ese Dios. Él existe y básicamente es como si dijera, y punto. Dios es. Dios es. En el principio, en algún momento de la eternidad, o como diría alguien de manera muy romántica, en algún momento, en las profundidades de la eternidad, se crea el tiempo, el espacio, la materia. Al mismo tiempo Dios hace esta realidad. De la nada misma, Dios ha de crear todas las cosas. Esta frase, mis hermanos, en el principio, indica que antes que fuera creado el universo y todo lo que en él hay, el eterno Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por un plan y designio divinos, crean de la nada todo lo que existe. Aquí hay un verso inmediatamente. Contrario a lo que opina la ciencia, donde se dice que fue una llama inicial o una chispa inicial, una explosión, la que comenzó todo, como si la misma nada hubiese producido el todo. Nosotros nos encontramos que hay un creador que de la nada es quien produce absolutamente todo. No es al revés, no es la creación formando la misma creación. Si nosotros nos ponemos a pensar, no tiene sentido. Bueno, para eso necesitas millones y millones de años, no para que tenga sentido. Si no, millones y millones de años no tendría sentido. Pero te dicen, la jirafa, por ejemplo, era un animal con un cuellito así. Pero por millones de años y millones se fue tirando para comerse
la parte alta de las ramas porque es la más blandita en el lugar donde él vive. ¿No tendría más sentido pensar en un Dios que creó un mundo con un animal con un cuello largo y le hizo un árbol especial para que él comiera con unas ramas que él pudiera digerir? ¿No tiene más sentido eso? Pero prefiere el hombre ser necio y terco y preferir crear muchas cosas alrededor de su propio pensamiento para negar la existencia de Dios y por ende de que exista su creación o que sea algo producto de su creación. Pero lo que encontramos en nuestra Biblia, y vuelvo y reitero, la Biblia es la palabra de Dios, de tal manera que lo que dice es cierto. La Biblia nos dice que en el principio ya Dios era, ya Dios existía. El existente hizo todo lo demás que existe ahora. No fue la inexistencia la que produjo la existencia, no fue la nada la que creó este todo. Eso es imposible. Tiene que haber una causa que inicie todas las cosas, y esa causa es nuestro propio Dios. Si nos ponemos a pensar cuál es la causa original de algo y sale fuera de Dios, no tendría sentido. Porque ¿cómo puede algo ser superior a un ser que en toda su sabiduría puede crear un mundo donde observamos nosotros que es totalmente perfecto? El mundo prefiere decir lo siguiente. Pongo otro ejemplo. Un árbol de lo que está allá afuera. De repente usted lo sembró. No tienes conocimiento en árboles y lo sembraste. Lo pusiste allí. Y al cabo de unos 10 años el árbol empieza a estirar sus raíces y te empieza a dañar el piso. Y tú dices, ¿yo para qué sembré este árbol? Y entonces lo que buscas hacer es cortar el árbol porque te está dañando el piso. ¿Cierto? Es lo que normalmente hacen las personas. Pero de repente aparece un científico de árboles. Y antes de sembrarlo, él evalúa y dice, este árbol aquí no puede ser sembrado por esta y esta razón, yo mejor siembro este, que crece de esta manera, bajo estas circunstancias, y no me va a producir ningún efecto contrario al que yo quiera. Ese hombre que sigue un patrón que él ha aprendido, por experiencia de él o por experiencia de otros, este hombre se siente como un Dios, el Dios de los árboles, porque él controla los árboles, porque él controla cómo pudiera crecer un árbol, sin pensar que realmente el Dios eterno ha dejado en la naturaleza patrones para que el mundo se comporte según su propio diseño. Cuando el hombre descubre, por ejemplo, el genoma humano, el mapa del gen, el hombre lo que está descubriendo es lo que Dios ya ha creado, porque Dios es un Dios de orden, como lo vamos a ver luego cuando Él empieza a crear toda su creación. No es un Dios que hace las cosas de manera arbitraria o al azar, como si piensa el mundo, que todo fue creado de esa manera. Dios crea todo absolutamente perfecto. Pero te tengo una noticia, mi amigo, mi hermano. Y es que te preguntes, ¿por qué Dios creó este mundo? ¿Por qué crearlo? Si nosotros recordamos cuando veíamos la seidad de Dios, nos damos cuenta que Dios es suficiente en Él mismo. Dios no necesita de más nadie. Dios no necesita de seres que estén cantando a todo pulmón, Él es el Dios que adoramos. No necesita de nosotros. Los dioses griegos se presentan como dioses que tenían que esperar la alabanza del hombre, por eso les mandaban castigo para que lo recordaran a ellos. Esa es la creencia del pensamiento griego. Pero nuestro Dios no necesita de nuestras plegarias. Nuestro Dios no necesita de nuestras oraciones. Nuestro Dios no necesita de que nosotros estemos todo el tiempo hincados de rodilla. Él es suficiente en Él mismo. Así que la pregunta sería, Señor, ¿por qué en tu magnificencia y en tu sabiduría eterna decidiste crear, Señor, a este ser? Sin lugar a dudas se iba a rebelar contra ti. Evidentemente eso nos abre la realidad de que nosotros fuimos creados y el Señor nos creó con el plan de redención ya. No fue el plan B, el plan de redención. El plan de redención fue el plan desde un principio. Otra cosa que podemos ver en nuestro Dios, además de ser suficiente o de este asunto de la seidad, es que Dios es trascendente, mis hermanos. Dios por encima de todo en el principio se levanta y crea todas las cosas, está por encima de todo. No existe nada superior a Él. Como les he dicho, pudiéramos presentar argumentos apologéticos utilizando aquel argumento donde nos presenta de que si existiera una roca más grande que Dios y explicar ese asunto, pero no es el punto aquí. El punto de nuestro texto es que nos muestra un Dios que existe desde antes, y la palabra trascendente es eso, un Dios que trasciende, que es más grande, que está por encima de todo. Este Dios trasciende a su creación y la crea. Pero luego vamos a ver que este Dios no solamente es trascendente, sino que también es inmanente, es cercano a su creación. Y eso lo vamos a ver en nuestro tercer encabezado, no va a llegar todavía hasta allá. Este Dios trino, mis hermanos, ya existía y participa en la creación. ¿Por qué lo decimos? Bueno, mis amados,
porque el testimonio de las Escrituras nos muestra eso. Pero aún mismo en la palabra que aquí se dice de Dios, es la palabra Elohim, que está en sentido plural. Pero luego encontramos el verbo griego que aparece en singular, y eso es una curiosidad. O tal vez no, o tal vez es una realidad que nos está afirmando una verdad absoluta que está en toda la Escritura. Es como yo decir, suponiendo aquí lo que hemos hecho aquí en la iglesia, vamos a suponer que 3 hermanos barrieron este lugar. Entonces digamos que Carlos, Wolfram y Alejandro barrieron este lugar. Eso tiene sentido en nuestra conjugación del verbo, pero no tendría sentido si yo digo Alejandro, Carlos y Wolfram barrió este lugar. Cierto que no tendría sentido, porque tú estás hablando de 3 personas que hacen una sola acción, a menos que sean una sola persona o un solo ser. Estas 3 personas tú podrías emplear un solo verbo. Así encontramos que Elohim en plural, un Dios en plural, creó. Y luego vamos a encontrar testimonios en la Escritura, como 1 Corintios 8:6, que nos dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es decir, en ese texto nos está diciendo que por el Padre y por el Hijo son todas las cosas que se han creado. O sea que Dios mismo, aquí vemos 2 personas de la Trinidad, estuvieron actuando en la creación. No fue un plan de repente que se le ocurrió a uno y al otro no estuvieron de acuerdo, se pusieron a hacer un sorteo para ver si lo hacían o no. Dios mismo, en 3 personas, fue quien actuó de esa manera. Juan 1, del 1 al 3 nos dice: en el principio ya existía el verbo. Es decir, en el principio que he dicho, cuando empezó todo el tiempo, nos dice que el verbo ya existía. O sea, Jesús era antes de la existencia de todo lo que creó después el Señor. O sea que Jesús es preexistente, o sea que Jesús es Dios, como nos dice el texto. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí nos encontramos con el Padre, con el Hijo que han creado. Otro texto, Hebreos 1, del 1 al 2 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos al Padre y al Hijo, y en el mismo versículo que hemos visto de Génesis 1, versículo 2, encontramos que nos dice que es el Espíritu Santo quien se movía sobre la superficie de las aguas. Ya lo explicaremos y veremos cómo el Espíritu Santo también estaba en el acto mismo, en el principio de crear todas las cosas. Así que la creación es creada por nuestro Dios Trino. Vemos todo esto, mis hermanos, de nuestro Dios, y nos deberíamos una vez más preguntar: ¿por qué Dios nos hizo? Y esto no es una pregunta para que nos lleve al ateísmo. Absolutamente debería llevarnos esta pregunta a decir: Dios no existe. Al contrario, debería llevarnos a la adoración. Mira tus manos, mira cuando te miras en el espejo y te ves creado, y decir simplemente: yo soy producto del azar. O cuando tú que eres un cristiano dices: yo soy producto de la creación de Dios, que el Señor me creó, y no solamente eso, sino que por su misericordia me salva y ahora soy su hijo. Pensar en todo eso no debería llevarnos a nosotros a la adoración y a la alabanza del Señor, en vez de llevarnos a un orgullo, a una arrogancia de creernos que simplemente porque la Biblia dice que somos la corona, la joya de la creación, eso nos lleva a inflarnos, a sentirnos como superiores, porque Dios nos colocó todo el mundo para que nosotros nos enseñoreáramos de Él. Absolutamente debería ser lo contrario. El hecho de pensar en un Dios creador, que era suficiente, que no necesitaba de nadie, de repente este Dios diga y cree todo lo que está creado y que nosotros estemos en Él. ¿Por qué lo hace nuestro Dios? ¿Por qué lo hizo? Bueno, eso lo vamos a responder más adelante. Pero mis hermanos, para nosotros debería ser suficiente el pensamiento del hecho de pensarnos que Dios, no necesitando, nos hizo. Voy a hacer otro ejemplo. Hagan ustedes que me gusta poner ejemplo para tratar de entender, para que entiendan mejor. Mis hermanos, cuando tú ves una persona rica que tiene todo lo que necesita en la vida, que no necesita más nada ni trabajar, y de repente tú lo ves que se va a una selva, o que se va a algún lugar, a algún orfanato, a algún lugar a dar de sus millones, a entregarlo, tú dices: qué loable eso.
¡Qué maravilloso! Ese Señor no necesita hacer eso, se puede quedar en su casa y no trabajar más nunca, sin embargo se esfuerza por darle a otros. Y tú te asombras por eso. Pero cuando hablamos del Dios creador que decidió hacer todo esto, lo que piensa muchas veces nosotros es que Dios no se podía quedar sin crearme a mí. Yo no podía perder este mundo, no se podía perder de esta creación tan perfecta. Por lo menos tal vez tú no lo pienses, pero mucha gente del mundo sí lo piensa. Piensa que al ser la corona se lo toman tan en serio que luego se quieren convertir en reyes de otros dentro de las iglesias mismas. Mis amados hermanos, quiera guardarnos el Señor a nosotros de un pensamiento como este, de pensar que somos existentes y que somos suficientes en nosotros mismos cuando no lo somos. Necesitamos realmente recordar esta realidad de que el Señor es quien nos ha creado y dependemos nosotros plena, total y absolutamente de Él. En el catecismo de Westminster, esta es una de las primeras preguntas que está acompañada de la otra, de quién nos hizo. ¿Quién me hizo? Y los niños responden, me hizo Dios. Qué alegría y qué bonito escuchar cuando los niños dicen, ¿quién me hizo? Me hizo Dios. Pero ¿cómo esa realidad te afecta? Esa es la pregunta. ¿Cómo esa realidad te afecta? ¿Cómo esa realidad cambia realmente tu perspectiva de saber que no estás acá como simplemente una mota de polvo sobre un mueble que tiene que ser limpiado, sino que el Señor te creó, que para la gloria de su nombre te ha salvado? ¿Cómo esa realidad afecta realmente tu vida? Mi hermano, aunque el mundo piense o diga o crea que Él es suficiente en sí mismo, nosotros debemos recordarnos que realmente no solamente es que Dios existía y Dios era, sino que Dios de esa eternidad, Él inicia algo en el principio, y es que Dios nos crea. Y ahí nuestro segundo encabezado. En el principio Dios creó. Hemos visto que en el principio Dios era, pero en el principio Dios creó. Lo dice el texto, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. El Dios trascendente, mis hermanos, el Dios que trasciende, que está por encima de todo, se presenta a sí mismo con el despliegue de su poder al crear todas las cosas. Este Dios se presenta, no se presenta porque fue Él mismo quien crea el escenario para Él desplegar su gloria. Podríamos imaginarnos como una persona. Toda ilustración que utilicemos con respecto a nuestro Dios siempre va a quedarse corta, pero permítanme usarla porque voy a usarla también al final. Imagínense que fuera un escenario donde Dios mismo es un teatro el que va a crear, Él mismo es el que lo construye, Él mismo es el que lo edifica, Él es el que pone las sillas, Él es el que pone la plataforma donde se van a presentar las cosas, y quien se va a presentar y desplegar todas las cosas es Él. Es Él. Dios mismo crea el mundo para desplegar su propia gloria. El único acto que se ve en todo el teatro que Dios ha creado es la gloria de Él. Lo que se espera es que el hombre responda como de cualquier acto se tratara, en una gloria hacia aquel que se presenta, que está desplegando su gloria en este escenario que Él mismo ha creado. Este Dios trascendente, mis hermanos, lo dice el texto, que creó. Y aquí nosotros somos unos testigos. No estuvimos allí, mis hermanos, era imposible que estuviéramos allí. Pero podemos por este texto ser testigos de la libertad que el Señor se tomó para hacer todas las cosas que anteriormente no existían, traerlas a una existencia. El ornitorrinco es así de feo porque Dios lo hizo así. Y Dios nos hizo en nuestra mente que consideráramos ese animal feo, porque dice el Señor que era bueno en gran manera. Todo lo que hizo es bueno en gran manera. Y la razón por la que no me gustan los sapos es problema mío, pero no de Dios, que hizo todo perfecto. Que son animales que se necesitan, incluso los mosquitos, que no entiendo aún su funcionalidad y su razón de existencia. Pero para nuestro Dios dice que es perfecto lo que Él creó. Y nosotros deberíamos confiar en que si Dios dice que el mosquito y todos estos animales necesitaban estar, es porque necesitaban estar. Incluso nosotros también. Porque nuestro Dios le plació hacer este mundo, mostró en su trascendencia una libertad absoluta de crear las cosas como Él quiso. No se trata de que un animal de pronto dice, si yo no alcanzo a coger eso, voy a crecer más el brazo. No es que un primate no podía y necesitaba un pulgar, entonces él se fue tirando y se le formó un hueso. No entiendo cómo eso sucedería, pero la ciencia prefiere creer lo incierto y lo absurdo en vez de creer lo ciertísimo y que tiene mayor sentido, aún incluso en una mente. Pero bueno, el Señor dice que
Él escondió esas cosas de los sabios de este mundo para avergonzarlos a ellos mismos y las reveló a quienes eran como nosotros, personas que aún en su misericordia podemos creer estas cosas. Debemos creer, mis hermanos, y esto es algo interesante porque en contraste con la idea babilónica de que el mundo cuando fue creado, cuando este tal Dios Marduk existió, ya existía el mar, ya existían las bestias marinas como el Leviatán que aparece en Génesis, o estos nombres extraños que tienen estas bestias gigantescas y mitológicas y que de pronto un Dios aparece a enfrentarlas. Incluso en Mesoamérica aparecen ese tipo de relatos donde el Dios principal se enfrenta a una creación impresionante o a un ser impresionante del mar. Aquí nosotros vemos que un Dios sale a la realidad y dice que aún el mar está sujeto porque Él mismo lo crea. No fue que el mar existía y de repente Dios tiene que calmar al mar, no. El mar y todo lo que existe, incluso las tinieblas mismas, son porque el Señor así lo creó. Todo, mis hermanos, el mundo visible e invisible, para extrañeza de algunos, aún las cosas invisibles que no vemos, los seres angelicales, todo Dios lo creó. Y todas estas cosas tuvieron un principio. Antes del principio era Dios y solo Dios, y era suficiente en Él mismo. No existían ni ángeles ni otros seres, solo Dios, y era suficiente Dios. Él podía estar solo y estaba completo. Y la pregunta que tiene que seguir en nuestra mente es: ¿por qué entonces Dios nos creó? ¿Para qué Dios creara estos seres? ¿Para qué? No, antes de llegar a eso, mis hermanos, debemos enfatizar que lo que nos indica el texto es que Dios crea todo a partir de la nada para que llegue a existir. No hay nada que coexista eternamente con Dios. Eso lo encontramos en todo el resto de las Escrituras. Hubo un principio para la creación, la cual no es eterna ni es previa a nuestro Dios. Aquí, mis hermanos, nosotros estamos refutando al materialismo que hoy se enseña en las escuelas. El materialismo que dice que el mundo existe porque la materia existió en un principio, algún lodo primigenio, algún pedazo de materia de algún lado que explotó una llama y que salió todo. Aquí nosotros estamos diciendo que eso no es posible, porque nuestro Dios, y si decimos ser cristianos y creer en lo que dice la Biblia, no tendría el sentido que una materia preexistente existiera, porque dice que en el principio fue cuando Dios creó todas las cosas. El único que ha existido por siempre es nuestro Dios. Y cuando el texto nos habla de que Dios hizo que existieran los cielos y la tierra, no solamente está hablando del globo terráqueo, no solamente está hablando del planeta Tierra, está hablando de todo el universo y de cualquier cosa que aparezca en el universo, una estrella que estaba lejana y que explotó por allá, yo no sé cuántos millones de años atrás, o de repente un planeta que creían que era y luego que no era, o un cometa que de repente aparece. Todo lo que aparezca en el universo, todo es creación del Señor en el principio cuando Él lo creó. Este universo no se hizo solo, reitero, no fue producto del azar. No fue que algo simplemente de repente ocurrió y nos creó la perfección que hoy tenemos. La razón por la que yo lo veo, mis hermanos, eso no puede ser producto del azar. Solamente el ojo, nos ponemos a pensar en el ojo humano y tanta realidad que podemos observar por aquí, tantas cosas que ni siquiera los científicos pueden entender, que solamente ven sustancias, que solamente ven química que reacciona y demás cosas. Nosotros vemos que es un Dios creador que hizo todo perfectamente. Absolutamente el Señor aparece y nos crea a nosotros. Otra segunda cosa que a veces olvidamos y que a Dios no le afecta, y es el tiempo. En el principio empezó a correr un reloj inmediatamente. Antes de que Dios empezara a crear las cosas, este reloj no había sido iniciado. Todo era eterno y en el plan de Dios todo sigue siendo eterno. Y nosotros sabemos que estamos en una dimensión, por decirlo de una manera, donde el tiempo nos afecta, pero la eternidad está en el corazón de los hombres, nos dice la Escritura. Por eso necesitamos aquel que es eterno, aquel que dice este texto, que de una tierra que estaba sin orden y vacía, y donde las tinieblas cubrían la superficie del abismo, el Señor todo lo hizo en orden, como luego nos va a decir el relato del Génesis en los versículos siguientes, donde Dios todo lo hizo en orden, y donde aquello que estaba vacío, Dios lo llenó con todo lo que Él creó. Mis hermanos, Génesis indica que al principio el mundo creado carecía de orden. Y esto no se puede entender como que Dios de repente hace algo como así, como un aplauso para que las cosas se creen y de repente todo, ¡ay!
esto está en desorden. No, lo que nos está diciendo el texto es que cuando Dios crea, no fue que Dios hizo ¡pum! Y todas las cosas existieron inmediatamente en el orden que hoy tenemos. No, nos muestra que en el principio, cuando inician las cosas, no existía como las tenemos ahora. Dios las fue creando paulatinamente. De todo lo que hizo, Dios lo hizo con orden. Y lo fue haciendo con un orden preciso, como lo vamos a ver el siguiente domingo. Y además de eso, lo que estaba vacío, no había nadie, no existía nada, Dios lo fue llenando. Los peces en el mar, las aves en los cielos, los animales, las bestias en los campos. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. No existía nada. Por eso nos dice que todo estaba vacío. Y que si siquiera la luz existía, porque todo estaba tinieblas, para podernos entender a nosotros que aún la luz, que ni siquiera las personas pueden entender, ninguna persona puede decir exactamente de qué está compuesta la luz. Existen muchas teorías, pero ninguna persona sabe de qué está compuesta la luz. Nadie lo sabe. La luz se creó a partir de la voz de Dios, podemos decirlo cristianos. ¿Cómo la creó el Señor? ¿De qué está compuesta? ¿Qué elementos? Fotones decimos, bueno, ¿qué es un fotón? No, eso que alumbra, se componen de muchos, se llenan y alumbran. ¡Wow! Grandioso. En la Biblia nos dice algo más grandioso. Dios dice, hágase la luz, y la luz se hizo. Y eso debería ser para nosotros increíblemente sorprendente. Mis hermanos, todo estaba sin un orden, sin un sentido. Y ahora una vez más, permítanme utilizar una ilustración para tratar de mostrar esto que está acá. Imagínense una orquesta sinfónica. ¿Saben lo que es una orquesta sinfónica? Estos hombres que están en una sinfonía esta, que están los instrumentos, que están todos sentados, y hay un señor así como una mesa como esta, que tiene una varita y la golpea y todos atienden, y él va llevando como el ritmo, ¿no? Va llevando como esta orquesta sinfónica que escuchamos en las películas y demás. Bueno, guardando las proporciones, evidentemente, nosotros nos podemos imaginar como que este Dios es el que orquesta todas las cosas que se creen, y a su ritmo, a su tiempo, en su momento, Él va creando todas las cosas para que vayan conforme al ritmo, al compás que Él está marcando de la creación. Este Dios orquesta todas las cosas. Todo lo que no es de Dios, y este creo, mis hermanos, que es el argumento quizás que yo quisiera que tú pudieras pensar más, porque es lo que intentamos responder. ¿Por qué Dios nos hizo si no nos necesitaba? O si no tenía que hacer absolutamente nada. Hermano, todo lo que no es Dios, todo lo que no es Dios fue lo que Él creó. Todo lo que no es Dios es lo que Él ha creado, independientemente que en el principio yo no haya creado una botella de plástico con agua, con un contenido de agua, pero forma parte de la creación. Todos estos elementos que vemos, aunque tú no veas el sello que aquí dice hecho por Dios, todo forma parte de la creación de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque si nuestras mentes se colocan en sintonía con cualquier cosa que no sea Dios, ya estamos cometiendo idolatría, porque nos estamos yendo a adorar cualquier cosa que no sea Dios. Todo lo que en este mundo no sea Dios, en lo cual nosotros ponemos nuestro corazón, inmediatamente lo estamos idolatrando. Y es allí, mis hermanos, donde se desprende el argumento para entender cuál es la razón por la cual nosotros fuimos creados. Fuimos creados para la gloria de su nombre, para que cuando veamos y reconozcamos lo grande, todopoderoso, eterno que es Dios, nosotros digamos, cantemos como decíamos ahorita, tú eres digno de gloria, tú eres digno de alabanza. ¿Qué en este mundo es superior a Dios si todo fue creado por Él? ¿Qué en este mundo puede exigir que yo diga, tu carrera universitaria, por favor, nuestro trabajo grandioso, por favor, nuestra amada esposa, nuestros queridos y entrañables hijos, y sobre todo las mamás que lo tuvieron en su vientre y que lo sienten aún más profundamente? ¿Podrías decir que tu hijo es suficiente para cambiar por este Dios que ha creado todas las cosas? Mis hermanos, no fuimos creados para tener una carrera universitaria, un título universitario. No fuimos creados, mis hermanos, para tener hijos solamente, para tener una esposa y amarla y dedicarnos a ella. No fuimos creados por eso. Fuimos creados para la gloria de su nombre, para que cuando observemos todo lo que Dios nos ha dado,
lado, incluyendo nuestras familias, podamos decir: digno eres tú de gloria, que hiciste esta preciosa mujer para que yo me enamorara de ella, para que yo me entregue en amor por ella. Cada cosa que observo en la creación de Dios me debe llevar inmediatamente a decir: digno eres tú, Señor, de la gloria. Para eso fuimos creados, mis hermanos. No hay otra razón. Cuando crucemos la calle del otro lado, que vayamos a una universidad que el Señor nos lleva a predicar, escucharemos muchas cosas que nos dirán jóvenes, maestros y demás, y en cualquier lugar incluso. Y nunca será el Señor y darle gloria a Él lo que será lo que mueve sus corazones. Pero si nosotros como cristianos no tomamos la palabra de Dios como la verdadera y absoluta palabra de verdad, valga la redundancia, y que lo que Dios dice y revela de Él y nuestra necesidad, que la necesidad es nuestra, no de Él, de rendirnos y de vivir para su gloria, mis hermanos, viviremos vidas frustradas. Si nuestro asombro es por cualquier otra cosa y no por nuestro Dios, perderemos el propósito de por qué fuimos creados. Fuimos creados para la gloria de su nombre. Catecismo Menor de Westminster. Está combinado con la primera pregunta, ¿no? ¿Quién me hizo? ¿Me hizo Dios? ¿Para qué me hizo? ¿Por qué me hizo? Gloria del Señor, para disfrutar de Él por siempre. Es un asombro constante por quién es Dios. Pero mis hermanos, ¿no es cierto que nosotros tendemos a perder de vista esto? ¿No es cierto que tú tan pronto salgas de acá vas a ser tentado? A que mientras hoy recuerdas, como ahorita lo decía mi hermano Alejandro, Moisés estaba arriba y acá esta gente estaba adorando a otro Dios que ni siquiera los había libertado. Constantemente tendemos a pensar eso. Mis hermanos, hasta ahora hemos visto que en el principio Dios era, seguido de que en el principio Dios creó. Pero ahora lo tercero que vemos en el texto y que tenemos que afirmar también es que en el principio sostenía Dios. Dios sostenía, y podemos decirlo sin lugar a dudas, que Dios sigue sosteniendo su creación. Versículo 2, la parte final: y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Hace un rato, mis hermanos, nosotros hablamos de que Dios es trascendente, este Dios todopoderoso y eterno, por encima de la creación o por encima de cualquier otra cosa. Él crea todo en el principio. Él está por encima, es trascendente. Él está creando las cosas por el poder de su palabra. Pero ahora vemos y observamos que en ese versículo 2 nos muestra la inmanencia del Señor, es decir, la cercanía de Dios en su creación. Dios está comprometido con su creación. No es simplemente que Dios creó y se hizo el desentendido. Dios, desde el principio que creó, estuvo inmiscuido, estuvo allí, metido en su creación. Cuando observamos que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, Dios está mostrando allí su involucramiento. Por eso era que ahorita decíamos hace un instante que el Dios Trino estaba. No fue una persona de la Trinidad la que crea, sino que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes en el principio crearon todas las cosas. Es el Espíritu de Dios que nos habla aquí, pero se nos dice que este Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. Permítame leer la palabra merajefet. Es el verbo hebreo que aquí tenemos en esta oración. Ese verbo movía es el verbo mejarefet. Usted lo puede dejar como movía, no se preocupe, se movía. Eso es mejarefet. Ahora, ese verbo es interesante porque indica la acción de volar sobre un nido, como lo hacen las águilas. Ustedes saben que las águilas, cuando van a llegar al nido, ellas no se avientan y caen allí, sino que ellas, cuando van llegando, ellas frenan su vuelo y caen como un helicóptero. Entonces imagínense como un helicóptero que viene y va descendiendo lentamente. Bueno, este se movía, ese verbo es como las águilas se acercaban a su nido, es decir, había un cuidado por su nido. Así es lo que está mostrando en este texto. El Espíritu de Dios estaba teniendo cuidado de su creación y revoloteaba como un águila, podemos decir, utilizando lo que el verbo significa, sobre su creación, cuidando a sus polluelos, cuidando a su creación, teniendo interés y estando metido en ella misma. No vemos a un Dios que simplemente dice con su voz que se creen las cosas y está a lo lejos diciendo que se creen. No, es un Dios que está obrando para que las cosas se estén creando. Este Espíritu, mis hermanos, es el que da vida. La relación de Dios con su mundo, mis hermanos, no es simplemente no es una interacción fría y lejana, sino que es una interacción dinámica y creativa. Dios está obrando. Dios está sosteniendo su creación. Para algunos,
Y aquí hacemos otro versus con otro pensamiento, otro sistema de pensamiento, que es el deísmo. Para algunos, Dios simplemente es el creador. Sí, Dios creó todas las cosas, pero Dios no tiene nada que ver con nuestro mundo. Dios creó y desde el séptimo día se fue a descansar y no vino más. Y sálvese quien puede, y cada uno haga lo que quiera. Dios creó y punto. Dios no ha vuelto el séptimo día para algunos. Algunos ven al mundo como si Dios fuera un relojero y Dios accionó con una cuerda, ¿no? El mecanismo del reloj, y lo dejó allí que empiece tic-tac, tic-tac, tic-toc, 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 solo andando. Muchos lo ven así. Cuando ocurre un huracán, ocurrió solo. Dios allí puso la rueda, se anduvo y ya. No, nosotros deberíamos seguir pensando en esta ilustración del director de orquesta. Piénsenlo por un momento. Vuelvo y digo, se quedaría corta, pero para el fin práctico pudiera ilustrarlo así. Imagínense que en una orquesta sinfónica se necesitan ciertos elementos para que toda la orquesta esté en un mismo compás y cada uno tocando lo que tiene que tocar en el momento preciso. Son 3 elementos. El director, que está aquí haciendo sus señas, algunos se ponen el pelo largo para hacer más movimientos que otros. Ese es el director. Sin él no puede seguir la orquesta. Pero por otro lado, el director tiene algo importante en su mano, una batuta. Y sin ella tampoco había señal. Pero no solamente eso, ¿por qué pudiera hacer esto? Pero queda incompleto. Cada uno de los elementos, cada uno de los instrumentos, cada uno de los que conforman parte de la orquesta deben tener en sus atriles las partituras que van a indicar qué es lo que van a tocar. Así que observamos que en esta orquestación, para que pueda tocarse la melodía que quiere que se entone, este director necesita del director, la batuta, y necesita de unas hojas que estén allí con los escritos, para que el tamborilero esté, bueno, el percusionista, o el del triángulo, incluso el que hace solamente al final cling y ya no hizo más nada en toda la canción, incluso ese tiene que tener todo el conteo de lo que se va a hacer para que él haga el clean ese final que tiene que hacer. Así que, mis hermanos, nosotros observamos a un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes crean todas las cosas y están allí inmiscuidos en su creación. No están ausentes, no están lejanos. Mis hermanos, nuestro Dios es aquel que sigue orquestando todas las cosas. Utilizaré el ejemplo de mi hermano, porque ahorita lo utilizo. Dios ha orquestado el que él se haya quedado sin empleo, aunque eso suena extraño. Y lo digo porque él así lo ha dicho. Aunque nosotros en el principio quisiéramos decir, ay Señor, no orquestes eso. No orqueste que un familiar se muera, no orqueste que se enferme, Señor. Pero Dios desde el principio está en medio de su creación y sigue sosteniéndola como hasta el día de hoy. No llega un gorrión al piso sin la voluntad del Señor. Mis hermanos, no hay nada que suceda en este mundo sin que el Dios creador esté obrando en él. Mis hermanos, nosotros aquí de esto podemos tener una aplicación particular que la misma Biblia nos da. Dios sostiene toda su creación. Dice la Biblia que Él hace salir el sol tanto para buenos como para malos. Dios sigue sosteniendo su creación. Pero también nos dice la Biblia que Dios guarda a sus hijos como los polluelos, como un águila guarda a sus polluelos bajo el cuidado de sus alas. ¿Qué te hace entonces pensar, hermano mío, que el Señor no tendrá cuidado de ti en medio de cualquier circunstancia? Nuestro Dios sigue cuidando de nosotros. Sin embargo, lo que observamos es que los seres humanos, incluyéndonos, tendemos a ser desagradecidos. Olvidamos que es el Señor quien nos ha creado y que de no ser por su mano ni siquiera existiríamos. Mis hermanos, ¿alguno de ustedes ha pensado cuán duro fue para su madre enterarse que estaba embarazada de ustedes? ¿Quieren ustedes que simplemente porque el hogar donde crecieron era tan feliz y tan próspero lo que permitió que ustedes nacieran? Ni siquiera eso, hermanos, escapa del Dios que orquesta todas las cosas. Dios orquestó el hecho de que tú y yo hayamos nacido y que hasta el día de hoy sigamos con vida, aun cuando tú te niegas a darle gloria a su santo nombre.
Aun cuando de entre aquí presente existen algunos que viven de espaldas a Dios y que se niegan a rendir sus vidas ante Él. De no ser por su mano, nosotros no existiríamos. Que nuestro propósito, mis hermanos, se nos olvida que es vivir para su propia gloria, que es disfrutar de Él por siempre y descansar en que Él cuida de nosotros. Y la razón de que creamos todas estas cosas es porque en el deseo de nuestro Dios, Él mismo creó todas las cosas. Pero no solamente nos dice la Biblia que creó todo el universo que ha sido creado, sino que nos va a mostrar la Escritura en el libro de Génesis que el hombre se rebeló contra Dios y es lo que conocemos como la caída. Pero aún el Espíritu Santo ha obrado para crear nuevas todas las cosas, para crear aquellos que son una nueva creación. Es Él quien obra para que sean esa nueva creación. Mis hermanos, nosotros todo esto lo creemos es por fe. La razón por la que tú digas, es que a mí me presentaron un argumento una vez, un apologista que yo escuché y fue tremendo los argumentos. Ángel, no digo ni uno de esos argumentos. Mis hermanos, yo confío en que esto será suficiente, lo pobre que yo pude haber sido para darles esto, porque es el Espíritu quien da vida. No por mi propia inventiva, por mi propia dialéctica o por mis propias palabras, oratoria o lo que sea. Porque es el Espíritu quien lo hace. Por la fe es que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3 nos lo dice. Es por la fe. ¿Y quién fue el que nos dio la cuota inicial de fe? ¿Quién es el que nos sostiene en la fe? ¿Quién es el que nos sostendrá hasta el final en la fe? Si no es Dios mismo. Colosenses 1:16 nos dice: es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La razón por la que tú puedes decir gloria a Dios a eso y amén es porque el Señor obró en ti para que tú pudieras creer. Mis hermanos, nosotros hemos creído porque el Señor obraba en nosotros y debemos seguir sosteniendo y descansando en esta verdad absoluta. Pero también, querido amigo que estás acá, que no conoces al Señor, que estás acá sin Cristo, tú debes entender que Dios ha creado a nosotros para la gloria de su nombre. Si tú te has dado cuenta que tú has vivido una vida lejos de Él, sin darle la gloria a Él, sin pensar en Él siquiera, amado amigo, tú necesitas el Evangelio de Cristo, que nos dice que aquellos que están muertos en delitos y pecados, que en ellos no hay nada que sienta, aquellos que dicen, es que yo no tengo fe, tú tienes fe, yo no, tú crees en Dios, yo no. Amigo, la razón por la que yo creo en Dios es porque Él logró un milagro de conversión en mi corazón. Y hoy yo quisiera pedir por ti, para que si ese es tu caso, el Señor pueda obrar y convertirte, porque dice la Escritura que es el Espíritu Santo quien nos dice que ha creado todas las cosas también, que Él es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Él es el que hace un corazón sensible para que pueda responder al Evangelio cuando la palabra de Dios es expuesta a ese corazón y ahora sale una nueva vida. Mis amados hermanos, amigos que están acá, quieran ustedes y yo no vivir de espaldas a Dios en rebeldía contra Él, sino que lo que ahorita decíamos de Apocalipsis 4:11 pueda ser nuestro cántico continuo de alabanza. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué, Señor? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amado hermano, ¿qué no tienes hoy? ¿De qué careces? ¿Qué es la cosa que has colocado como superior a Dios mismo? Mi amado hermano, el texto nos dice que solamente por el hecho de que Dios haya creado todas las cosas, tú y yo deberíamos decir, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. No dice, porque me has dado lo que tengo, no, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por esa razón, de tú ser el Dios creador que has hecho todo este inmenso universo que yo puedo observar, yo puedo decir, digno eres tú, Señor, de ser exaltado y glorificado.
Al final de los días, todos los hombres tendrán que rendirse ante este Dios creador. Amado amigo, hermano, que no esperemos hasta ese día para tener que hacerlo, y ya será demasiado tarde para rendir nuestras vidas ante Él. Que hoy, si tú no estás en el Señor, pueda ser el día de tu salvación.